Cambiamos el tema, Mari, porque sin duda que la conversación del café del día de hoy es las bajas temperaturas. Todos estamos con frío y esto a qué viene asociado a las clásicas enfermedades respiratorias. Para eso estamos con la doctora Carolina Herrera. Doctora, buenos días, Gina. Buenos días, María Luisa. Buenos días a todos. Estamos preocupados, doctora, pues, sobre todo por las guaguas, por los niños con estos cambios de temperatura y las enfermedades respiratorias. Pero es que tenemos que entender que nuestro entorno nos pone estos desafíos. Frío, calor, muchas veces, ¿cierto? Las personas tienen que cohabitar en ambientes poco ventilados y por lo tanto en Santiago, en Chile, el promedio de infecciones respiratorias al año por cada ser humano son 6 episodios. 6 episodios, eso significa, es evidente, si nosotros estamos en permanente contacto con otras personas, normalmente la vía respiratoria va a estar en contacto con gérmenes y por lo tanto vamos a tener síntomas. Lo importante aquí es discriminar cuáles son los síntomas serios y cuáles son los síntomas que son banales, digamos, que se pueden pasar en casa. Vamos entonces a las enfermedades respiratorias más comunes para este invierno. Son en general los resfríos, que dependen de un germen que se llama rinovirus, ¿cierto? Las personas que van... Esa persona, por ejemplo, está haciendo algo muy bien, que está tosiendo. Las enfermedades comunes son resfrío, influenza, faringitis, pero ellas son distintas. Hay distintos niveles de gravedad. El resfrío nos va a pasar a todos. Es un cuadro respiratorio con un poquito de picazón de garganta, un poco de estornudo, algo de sensación de febril. Pero se va a pasar solo. A diferencia de la influenza, que es un cuadro más grave, en que los síntomas principales son dolor de cabeza, dolor de los músculos, una sensación de frío intenso, decaimiento. Fiebre siempre también, Fiebre ¿no? siempre, fiebre alta. Dura más tiempo y puede potencialmente ser mortal. Por eso es que el Ministerio de Salud y las autoridades han armado, digamos, un maravilloso plan de vacunación gratuito para la población. Claro, el problema que yo he visto harto caso ahora con influenza, por ejemplo, de hecho, y me mucho. dicen, pero ¿cómo digo yo si estaba vacunada? Sí, pero dicen que este es el bicho anterior, el A. Entonces, no. Aquí hagamos esta salvedad. Cuando una persona se vacuna, cuando tú te vacunas contra la tuberculosis o contra la influenza, eso no significa que tú no te vas a contactar con el germen y tampoco significa que no te vas a enfermar de esa enfermedad. Lo que evita la vacunación es la presentación grave, es la presentación mortal. Lo que evita la vacunación antituberculosa es que a los niños recién nacidos, pretérmino o los niños pequeños les dé meningitis tuberculosa, que es la forma grave. ¿Me entienden? Cuando una persona se vacuna antiinfluenza puede tener, y de hecho va a tener contacto. Si alguien estornuda frente a mí y yo adquiero el virus de la influenza, voy a tener influenza, pero no voy a tener la forma grave. Me puedo resfriar igual. O sea, claro, es que son dos cosas distintas. El resfrío va a ser siempre, pero la influenza no va a ser la forma grave. ¿Y si tengo influenza, ahí debo ir a un servicio de urgencia? En general, la influenza, como tiene tratamiento antiviral y que es por receta médica, implica el diagnóstico y el tratamiento en un servicio asistencial. El resfrío común se puede pasar en la casa y con medidas muy, muy comunes, digamos, como la alimentación, que ya vamos a hablar un poco de eso, hidratación adecuada, antitérmicos y cuidados del ambiente. Los síntomas, doctora, de la faringitis, por ejemplo, una enfermedad muy común también en este invierno. Tenemos una gráfica para justamente ir analizando punto a punto con respecto a la faringitis. Claro. Asumamos lo siguiente, todo el sistema respiratorio, desde la nariz hasta los alvéolos, es la misma mucosa. Nariz, faringe, laringe, bronquios, ¿cierto? Y cada uno de esos segmentos, que son segmentos anatómicamente distintos, uno los va a denominar cuando se inflaman por su nombre. Rinitis, faringitis, laringitis, traqueitis, bronquitis. ¿Sí? Perfecto. Entonces no son enfermedades distintas. Es la manifestación principal de una misma enfermedad. Ustedes entienden. Todas juntas. Habitualmente son todas juntas porque es la misma mucosa, pero hay una que llora más que otra, digamos. Cuando, por ejemplo, tenemos sensación de descarga nasal, tenemos que sonar mucho, la mucosidad es purulenta, tenemos más bien una sinusitis o una rinosinusitis, a diferencia de cuando tenemos tos y flemas, que eso ya es bronquitis. Perfecto. Entonces, dependiendo del segmento que tengamos afectado, es efectivamente la manifestación que tenemos. Tenemos gráfica también, doctora, de cuándo una enfermedad respiratoria puede ser grave. Ok. Cuando una persona tiene, niñito, lactante, adulto mayor, una respiración que es más de 22 o 24 veces por minuto en reposo, uno lo puede tomar en un minuto, ¿cuántas veces respira?
Cuando una persona tiene que usar los músculos accesorios para respirar, los músculos respiratorios son habitualmente imperceptibles como uno respira. Pero cuando se infla mucho el pecho. Exacto, cuando la persona tiene que hacer un gran esfuerzo respiratorio, se le hunden las costillas a los niños, o uno ve que los viejitos se tienen que sujetar para respirar, eso por supuesto es grave. Cuando una persona tiene fiebre que no pasa con los antitérmicos, cuando se compromete de conciencia, cuando no tiene control de esfínteres, eso desde luego es toda una enfermedad con síntomas de gravedad. ¿Y cuando está muy obstruida, por ejemplo, en los lactantes o los adultos mayores? Claro, aquí hay una diferencia importante. La obstrucción en los lactantes depende de que no se ha desarrollado todavía la vía aérea, y en los adultos mayores de que tengan o no enfermedades preexistentes, como por ejemplo un EPOC, o que hayan sido fumadores o actualmente fumadores. Y aquí vale la pena detenerse un minuto en lo siguiente. El aparato respiratorio, que me afectó a mí también ahora, tiene cilios, que son unas especies como de microvellosidades, como un cepillito, que tiene un movimiento rápido hacia afuera y lento hacia adentro. Rápido hacia afuera y lento hacia adentro. Todo ese cepillito lo que hace es movilizar las secreciones hacia afuera. Si una persona fuma, o si una persona fuma delante de un niño o de un anciano, inmoviliza ese sistema ciliar y por lo tanto las secreciones se quedan ahí estancadas, no se eliminan, se infectan, no se eliminan y la persona se enferma. Por eso es súper importante mantener el ambiente de los niños y de las personas libres de humo. Doctora, sí, doctora, uno se desespera de repente, los papás sobre todo, cuando los niños tienen estos problemas respiratorios. Sin y duda. Antes de llevarlo al servicio de urgencia uno quiere, ojalá, bajar este síntoma de alguna manera, y prende la ducha para que salga vapor. Los abuelitos pasa lo mismo. ¿Eso es bueno como la medida previa antes de ir a urgencia? Claro, si eso, de hecho, es la laringitis. En la laringitis, la vaporización ayuda a que la persona pueda respirar. El aire frío también disminuye un poco la inflamación ahí. Pero en ese caso es mejor no demorar la atención. En general, la idea es que una persona que no tiene conocimientos de medicina no intente hacer cosas alternativas si no sabe qué es lo que puede pasar. En los casos en que ya dijimos, llamadas de alerta, fiebre, que no pasa con antitérmico, dificultad respiratoria importante, sensación de que la persona no puede respirar porque no le entra el aire, a la urgencia. No improvisar. No dude, al tiro. No improvisar, sí. Y perdón, se me olvidó, ese gatito que uno le sienta a las guaguas cuando respiran, Claro. como ese ruido. Claro, la obstrucción bronquial depende del paso del aire que está dificultado por los bronquios y por lo tanto esa es la manifestación de la obstrucción. ¿O no necesariamente? Lo que pasa es que la obstrucción bronquial depende de varias cosas. Depende de acumulación de secreciones, depende de la obstrucción del propio bronquio. Entonces hay personas que, por ejemplo, los adultos mayores que fuman, se puede resolver con inhaladores que se llaman broncodilatadores, pero eso puede no ser la solución para un niño pequeño. Por eso no hay una respuesta para que valga para todos. Doctora, hay un término que no es médico, pero es clásico cuando hay bajas temperaturas, cuando uno comienza a enfermarse por lo mismo. ¿Qué son los sabañones? Bueno, yo tengo que darle el crédito a un maravilloso dermatólogo que fue alumno mío y que es muy destacado, que es el doctor Fernando Valenzuela, y yo le dije, Fernando, dime por favor cómo explico esto de los sabañones, porque esta cuestión fácil no es. ¿Qué estamos viendo? Claro. Entonces, ¿qué es los sabañones? Es una vasculopatía. Eso significa que es una enfermedad vascular de las extremidades. No alcanza a ser una vasculitis, no alcanza a ser una inflamación del vaso sanguíneo, sino que es una enfermedad de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con el frío? Se enferma el vaso sanguíneo, ¿cierto? Y por lo tanto hay una infiltración de lo que se llaman radicales libres, o sea, hay inflamación cercana. Y esto se exacerba con los cambios de temperatura. Por lo tanto, error fatal es que la persona que tiene sabañones se ponga las manos a la estufa y trate de entibiarlas en forma brusca. Lo que tiene que pasar es que si una persona ha tenido alguna vez una manifestación de dolor y entumecimiento e inflamación de las manos producto del contacto con el frío, se proteja antes de la exposición al frío. O sea, salga de la casa con guantes, no toque la nieve, no se exponga a lavar con agua fría, por ejemplo. Pero, doctora, cuando usted dice cambios bruscos de temperatura, ¿se refiere solo al frío o también puede pasar con mucho calor? Claro, cambios bruscos de temperatura. Básicamente es con el frío, pero también ocurre con el cambio, ¿cierto?, brusco a la exposición al calor.
calor. En general es menos frecuente que uno tenga las manos puestas en el calor extremo, digamos. Claro. Es más frecuente que uno esté expuesto por la temperatura ambiente a menos temperatura. Y pican los sabañones. Sí, ¿no? De hecho... Es una, como te digo, es una vasculopatía que pica, duele. De hecho, esa extremidad está expuesta a daños. Por lo tanto, tú con el mismo calzado que tienes habitualmente puedes generar daños en el pie. Es complejo y cuando esto no se puede manejar a nivel de la casa hay que mandarlo al especialista para darle vasodilatadores, nifedipino, amlodipino, una serie de otras cosas que son de especialidad. Pero existen los sabañones, la gente sufre de eso. Claro. Hay que proteger esa extremidad con calor no brusco, sino que templado. Pero no a todos les pasa con los sabañones. Entonces, ¿qué tienen las personas que sufren de esto? Mira, nadie sabe por adelantado quién va a sufrirlos hasta que desgraciadamente en algún momento llega y aparece el dolor. Y esta palabra no la escuchamos muy frecuentemente, pero también parece que se produce en esta época la quimosis. ¿Qué es? Lo que pasa es que todo el sistema que está del cuerpo que está expuesto al medio puede tener alguna lesión. Y, por ejemplo, las personas que hacen esquí o que hacen andinismo, que hacen trekking, puede estar expuesta a la quimosis ocular, que significa que si tú no te proteges los ojos con un lente adecuado... O que andan en bicicleta, por ejemplo, también en la mañana, que se van al trabajo. O moto. Claro. Cualquier persona que esté expuesta o que exponga sus ojos sin protección al flujo de aire deseca la córnea, deseca la conjuntiva, claro, y por lo tanto eso significa una lesión. Así es que ojo con las personas que tienen que, por su trabajo o por deporte, hacer este enfrentamiento con un flujo de aire importante, porque pueden tener lesión ocular y eso se llama quimosis. ¿Y los peatones también lo pueden sufrir? ¿Unos que caminan harto o que su trabajo implica estar mucho en la calle? Pero tiene que ver con el flujo de aire seco. Más la bicicleta y la moto. Claro, a cómo expones al ojo. En general, las personas parpadean lo suficiente como para proteger su vista, digamos, los ojos. Habitualmente. O sea, y siempre tienen que usar anteojos y algo que los proteja. Antiparras, sí, básicamente. Bueno, eso es... Sí, doctora, también nosotros estamos revisando la situación que viven personas indigentes que están en la calle, pero no solo ellos propios de esta enfermedad. La hipotermia es muy propia ahora, temperaturas bajo cero, que implica que uno lo puede tener. Por supuesto, el frío tiene un efecto sobre el organismo que, por desgracia, tiene que ver también con un deterioro cognitivo rápido. O sea, una persona que está expuesta a un frío extremo, las personas que están afuera de los hospitales o de las iglesias, cuando se duermen al frío, ¿cierto?, pierden la conciencia y no son capaces de generar movimiento, que es lo único que puede pelear, digamos, contra el congelamiento. Ahí vemos los síntomas, doctora, en la gráfica. Escalofríos, movimiento, torpeza motora, o sea, una persona que en realidad ya no es capaz como de realmente moverse para entrar en calor, porque cuando uno tiene frío, uno se mueve y eso te acelera, digamos, y por lo tanto le peleas a la hipotermia. Claro. Pero una persona que está comprometida de conciencia no es capaz de hacerlo. Ahora, en general, para las enfermedades respiratorias, yo no puedo dejar de decir que está todo aquí. Todo lo que ustedes tienen en esta mesa en este momento es lo que realmente va a defender y ayuda. Hidratación suficiente con cítricos. Perfecto. Vitamina C al día. 2 litros de líquido al día aleja rápidamente el riesgo de una enfermedad grave. La primera naranja, entonces. Claro. Ajo, cebolla, jengibre son antisépticos naturales. Las verduras, las zanahorias ojo con esto, claro, las zanahorias, los cítricos, vitamina C de las naranjas, los tomates, vitamina A, vitamina C, los limones, está todo aquí, no se necesita nada externo, porque la gente dice, bueno, voy a comer harto porque en el invierno se necesita caloría. No, porque en el verano, entonces en la primavera van a estar redondos. La cantidad de calorías que uno consume depende de la actividad que uno tiene, no depende de la estación del año que sea. Por lo tanto, esto es la recomendación para alejar al doctor y la base. Consumo de fruta, verdura natural, fibra, antisépticos naturales, líquido, tisanas de cualquier tipo. Lo que quiera tomar la persona. Mate, tecito, líquido, jugo,
lo que sea, pero líquidos. No es nada fuera de lo común, eso es bueno, no tenemos un producto extraño. No, al contrario. De hecho, aquí no hay nada que venga envasado y eso es algo que hay que transmitirle a las personas. Los niños, las personas adultas, no necesitan comida que venga procesada. Al contrario, mientras más natural, más sano. Oiga, doctora, ¿y dónde uno puede ir a comprar todas estas cosas de manera más barata y tiene los mejores datos? Es en La Vega. Y por lo mismo, la queremos invitar porque ayer tuvimos